y bueno, un artífice un poco de todo lo que le vamos a contar hoy, igual que Gabriel Esteche, que está participando con el grupo con nosotros. Y bueno, yo soy Fernando y ya nos conocemos. Cuando en la última semana de diciembre nos juntamos presentando aquella nota en el Consejo Deliberante, ¿se acuerdan que interpelábamos al Consejo por tres temas que nos parecía que en ese momento veníamos de un momento complicado en cuanto a la sorpresa de cómo había resultado la cosa a nivel nacional, pero bueno, nos dio para convocarnos en el Consejo y ahí yo imaginé, o sea, si recuerdan, interpelábamos al Consejo en tres temas fundamentales, tres o cuatro temas fundamentales que estaban en ese momento. Le pedíamos al Consejo que se expresara por el tema de lo que estaba sucediendo en ese momento en el AFCA. El Consejo había llamado a una sesión, a la última sesión del año, que si bien no era extraordinaria, pero tenían cierto apuro por aprobarle al concesionario del Cerro Chapelco la ampliación de la silla, la cuádruple. Porque claro, era diciembre, estaba despuntando el verano y la empresa tenía necesidad de aprovechar los días y necesitaba el visto bueno del Consejo, y también nos expresamos en ese momento interpelando por el tema de que había rumores firmes de quién iba a ser el secretario de Seguridad del municipio de San Martín. Así que, bueno, más o menos sabemos cómo derivaron esas cosas, pero yo en aquel momento me imaginé que este escenario se podía dar y que era muy interesante que compartiéramos. Recuerdo que en aquel momento se dio para que interpeláramos que se sabía, que se sabe, que hay un rumor de que los concesionarios que hoy están aprovechando o explotando el Cerro Chapelco no tienen por finalidad tan solo un centro de esquí, sino un desarrollo mucho más importante que aparentemente solo lo conocen algunos elegidos, muy pocos, y en el famoso Master Plan, en pos del cual el concesionario está avanzando. Entonces, en su momento, más allá de la ampliación de la silla cuádruple, le pedimos, le exigimos al Consejo de que socializara de alguna manera o que diera a conocer cuál era ese famoso master plan de Chapelco. Aprovecho para recordarles que, bueno, si bien el Consejo no se ha vuelto a reunir, estaría bueno que cuando vuelva la actividad plena volvamos a la carga con eso, porque claramente es un tema que a nivel local nos repercute a todos y que tiene mucha relación con lo que vamos a tratar de charlar ahora esta tarde. Así que ese sería el enganche un poco entre el grupo que compartimos acá en esta pérgola y la sanción y la puesta en marcha de la ley de bosques que hoy está vigente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Vamos a hacer una reseña de cómo se fueron dando y en qué contexto y en qué marcos se fueron dando y fue apareciendo o irrumpió la ley tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Para hacer un rápido raconto a nivel nacional, es importante decirles que si bien la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, que actualmente está vigente y que fue sancionada en el año 2008, no es, si bien introduce un montón de
elementos nuevos y novedosos que la actividad forestal fue incorporando con el largo de los años. No es la primera ley, de bosques. En el año 48 es un antecedente y luego de 50, 60 años de esa ley se fue mostrando una serie de falencias que esta ley, que también algunos la pueden haber escuchado como ley Bonazo, porque la presentó originalmente, o el primero que la hizo conocer junto con la famosa ley de glaciares, fue en su momento el diputado Miguel Bonazo. Introduce un montón de elementos que ya era necesario que la ley forestal actualizara. También recordemos que se dio terminó de madurar y de darse en algún momento, yo no sé si ustedes recuerdan, en el año 2007, 2008 hubo en Tartagal, en Salta, un episodio en un verano que se vino abajo una ladera y al otro día iba la presidenta a inaugurar obras, o fue simultáneo mientras estaba, ya ahora no recuerdo. Pero la puso de nuevo sobre el tapete y bueno, y terminó de impulsarse la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos como una novedad o como una oportunidad muy interesante para nosotros que veníamos trabajando en organismos que gestionan bosque nativo. Verdaderamente la vimos como muy importante, porque sabemos que percibíamos que hacía falta realmente, una ley que introdujera algunas cosas básicas que esta ley introduce. Básicamente la ley anterior, si bien se presentaba como ley de defensa de la riqueza forestal, a lo largo de su historia y de su aplicación o de su no aplicación, fue beneficiando algunos actores del sector forestal y fue dejando de lado a otros, claramente influenciados por los intereses del mercado, y básicamente una fotografía o una forma de medir el éxito o el fracaso de la ley era que las tasas de deforestación venían incrementándose año a año. En el año 92 se hace en el país un inventario nacional forestal que arroja resultados muy catastróficos, muy calamitosos. En el ambiente forestal era para agarrarse la cabeza una barbaridad, que había disminuido desde el 48 al 92 la mitad de los bosques nativos. Entonces la ley irrumpe en un escenario de la actividad forestal de nuestro país, en la cual el 11% de nuestro país está cubierto por bosques nativos. El 11% puede decir mucho, puede decir poco, dependiendo de qué es lo que se hace y cómo se desarrolla ese 11%. Pero otro dato que enseguida pegado viene es que el 73% de la superficie está con condiciones de territorio en condiciones de aridez o semiaridez, con lo cual el 11% que por ahí parecía interesante termina por parecer cada vez más chiquito. Entonces en ese escenario irrumpe la ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, que básicamente impone algunas cuestiones muy elementales, a partir de las cuales
invita o promueve a las jurisdicciones provinciales a que dicten cada una de ellas sus leyes provinciales propias a partir de la introducción de un elemento que se llama ordenamiento territorial de bosque nativo, que aparece como un elemento muy novedoso, pero en definitiva termina siendo una herramienta que ordena mucho la cuestión. Entonces, la irrupción de la ley nacional marca 3 o 4 pautas básicas. Se aprueba y la primera lectura dice, a partir de la sanción de la ley no se podrá autorizar ningún tipo de aprovechamiento ni de desmonte en bosque nativo sin autorización previa, como un precepto fundamental. Segundo, se promueve a las jurisdicciones provinciales a realizar, y se les otorga un plazo, a realizar los ordenamientos territoriales del bosque nativo. 2007-2008. Ahí empezaron los incendios. No, Incendios prácticamente hubo en todos los años. Anteriores. Sí. No, los de María Julia eran antes. Claro. Por ahí los primeros que nos marcaron, pero a ver. Los de Bariloche fueron en el 97. En Patagonia, incendios forestales de magnitud en el año 97 fueron los más famosos. Ahí surgió el Plan Nacional de Manejo de Fuego. 97. A partir de los incendios Bien. La ley nacional entonces invita, promueve a las jurisdicciones a realizar los ordenamientos territoriales de bosque nativo y dicta lo que se llaman los presupuestos mínimos o los umbrales básicos sobre los cuales las provincias deben hacer su ordenamiento territorial, dictando 3 categorías de conservación de bosque muy básicas, con los colores del semáforo para que sean de público entendimiento. Entonces aparecen las categorías de conservación en rojo, en amarillo y en verde, y le otorga a las provincias un plazo, en ese momento creo que era 1 año, para que todas adecuen su normativa a la ley nacional. Por otro lado, un aspecto bastante importante que nace con la ley es su financiamiento. La ley nacional plantea que todas las actividades promovidas por la ley se van a financiar a partir de un piso básico, un 0,3% del presupuesto nacional anual, sumado a un 2% de las retenciones de las retenciones agropecuarias, ganaderas y forestales, y deja abierto en estas actividades es bastante común por ahí, a subsidios o donaciones que puedan recibirse por algunas entidades. Pero bueno, básicamente aparece como novedoso, entre comillas, o como raro el tema de que al presupuesto de los bosques nativos iba a ser nutrido financieramente por un porcentaje de lo obtenido por retenciones de la actividad agropecuaria. Hola, ¿cómo estás? Por supuesto que en esa época y en todas, los casos paradigmáticos de tasa de deforestación que se vienen sucediendo son los famosos casos de la extensión de la frontera agrícola, los desmontes para cultivos agrícolas. Esos fueron, más la actividad el episodio de Tartagal, que medio como los detonantes que permitieron salir a luz algo que se iba a venir en algún momento, que fue la discusión de la ley. No, sí. Por eso que comentás de la extensión de la frontera agrícola,
y básicamente viendo la coincidencia entre las fechas, que si jugaba un poco a favor o no, la ley 125, si tenía, digo, si bien no estaba aplicada directamente desde el parque, pero uno podía entender que jugaba a favor de esta ley, o por lo menos de los intereses por los bosques nativos. ¿Puedes decir la resolución 125, la famosa? Sí. La famosa... Sí, yo creo que... Disculpame, porque se la había tomado muy, que era muy directo en contra del campo, pero según entiendo, tenía mucho beneficio en este sentido. Claro. Ponerle cierto freno a ese avance. Mirá, claramente era novedoso que el presupuesto de los organismos que tenían que ver con el bosque nativo se nutrieran presupuestariamente de una cuestión que podemos discutir años sobre lo que fueron las pretensiones a las actividades del campo. A mí me parece que el aporte a la ley de bosque no les haría ni cosquillas a los interesados, a los agroexportadores, digamos. Pero claramente era un elemento novedoso. Tal es así que el presupuesto del año 2009 a nivel nacional para la ley de presupuestos mínimos ascendió a 250 millones de dólares, que era claramente un presupuesto 250 millones de pesos en su momento, que claramente era un salto muy importante a lo que se venía dando, y básicamente la novedad, entre comillas, estaba dada por manotear algo de las pretensiones, ¿cierto? Sí, bueno, seguramente también coincide con la época de la 125. Con lo que sí ¿puedo agregar algo? Sí. Con lo que sí coincide es con el alto valor de la azúcar en ese momento, creo que agarró su pico en esos años, y la necesidad de salir de la zona núcleo y expandir lo que llama la frontera agropecuaria sobre su único límite natural, que era el NEA y el NOA. Y ahí es donde empiezan los grandes, continúan o se incrementan fuertemente los grandes montes en pos de expandir esta frontera. Y ahí sí, más o menos coinciden. Si tienen más superficie de chojera, alto valor. Supongo que alguna relación ahí era más fácil de encontrar. Ese era más o menos el contexto en el cual se dio la irrupción de la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, ley a la cual la provincia del Neuquén, a través de su organismo responsable, que era el Ministerio de Desarrollo Territorial, tomó la posta y fue generando las actividades para poder llegar a sancionar una ley provincial que finalmente se termina sancionando en el año 2002. Así que ese era más o menos el contexto nacional, y le voy a pasar la posta a los chicos que formaron parte de todo un proceso participativo. Ellos le van a describir otra de las características de esta ley, como de la ley de medios, que todos más o menos algo sabemos o tocamos de oído, es la novedad de ir y formar talleres participativos, y de tratar de nutrir, de tratar de que las leyes salgan de alguna manera más allá de anteproyectos de iluminados en las cámaras, poder hacerlas participativas y desde abajo. Y otro elemento que introduce esta ley, sobre todo comparado con la ley forestal que veníamos trayendo nosotros, es que reconoce claramente, también tiene que ver con un marco general, reconoce que los bosques son un sistema si bien son un sistema ambiental, son un sistema que tiene gente adentro, en el cual hay gente que vive en ellos, se nutre de ellos, y bueno, el hecho de que así sea
uno de los mayores problemas que se venía viviendo, que es la migración de la gente de la zona rural a la zona urbana. Entonces, la participación, el tema de los presupuestos mínimos, la aparición de categorías básicas de conservación, lo novedoso de cómo se nutre financieramente, son toda una serie de cosas que la ley nueva viene a poner sobre el tapete, y las jurisdicciones provinciales se fueron plegando. Así que paso la posta para ver.